Bien, entonces, a ver, ayer al final de la clase nos quedamos discutiendo el siguiente resultado, ¿no? Y era que si yo tenía estaba estudiando el caso de tres reflexiones, ¿no? Entonces habíamos visto que si yo tenía reflexiones sobre tres rectas que se cortan en un punto, las tres, entonces eso me da una reflexión. Y si yo tengo tres reflexiones sobre tres rectas paralelas entre sí, entonces eso también me da una reflexión. Y entonces, bueno, pues habíamos visto que las traslaciones espejo, cuando la traslación era por un vector nulo, cuando era trivial, se podían pensar también como reflexiones, ¿no? O sea, las traslaciones espejo son isometrías que involucran también a las reflexiones. Entonces, bueno, vamos a analizar este caso donde voy a tener tres rectas, donde dos rectas se cortan en un punto y la tercera recta no pasa por ese punto por el que se cortan, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, a ver. Aquí tenemos este punto, que es el punto donde se cortan las rectas L y M. Este es el punto P. Esta recta es L, esta es M y esta de aquí abajo es N, ¿no? Entonces, bueno, la única hipótesis que yo tengo es que L y M se cortan en P y N no pasa por P, pero N puede ser una recta tal vez paralela a M o a L, ¿no? O no. Pero la única hipótesis es que N no pasa por P. Entonces, bueno, tengo que L y M se cortan en P haciendo un ángulo teta. Entonces, a ver, yo voy a estudiar la isometría que es composición de estas reflexiones, ¿no? O sea, yo voy a estudiar esta composición de reflexiones RL compuesto con RM compuesto con RN. Entonces, a ver, díganme ustedes qué isometría es esta composición. Reflejar con respecto de L y luego de M, ¿esa qué isometría es? Es una rotación, ¿no? Una rotación alrededor de P por el doble de teta, ¿no? Por el doble del Sí, ángulo teta. sí. Y cualquier pareja de rectas que se corten en P y que tengan, digamos, el mismo ángulo entre sí, van a definir la misma rotación, ¿no? Sí. Ok, entonces voy a agarrarme dos rectas L' y M' que se van a cortar en P y van a tener un ángulo teta, pero de forma que M' Ok, entonces voy a tomar L' y M' rectas que se cortan en P con ángulo teta, pero de forma que M' sea perpendicular a N. Entonces, a ver, aquí tengo mi punto P. Ah, entonces, a ver, ahora tengo este caso, ¿no? Entonces tengo que esta es L', esta es M' y esta de aquí es N y este ángulo es recto, ¿no? Y a este punto de aquí, el punto donde se intersectan M' y N le voy a poner Q. Entonces, a ver, esta composición de tres reflexiones es igual
a esta composición de tres reflexiones. ¿No? Porque pues esta isometría y esta isometría son iguales, ¿no? Bueno, por acá sí lo estoy suponiendo. Aquí me faltó señalar que este ángulo de aquí es teta. Digo, aunque en el dibujo no parecen iguales los ángulos, pero bueno, vamos a suponer que sí son iguales. Entonces hasta ahí estamos, hasta ahí está claro. Sí. Pero entonces, digamos, cambiar toda la figura como tipo rotarla no afecta a la isometría. Pues eso es que lo que rotamos, o sea, en realidad lo que rotamos fueron las rectas, fueron Ajá, estas dos. rotamos las rectas en el mismo Ajá. ángulo, y después eso no afecta a la isometría. Pues, o sea, es que no, porque mira, o sea, aquí en esta igualdad, yo tengo que esta isometría es Rn compuesto con la rotación alrededor de P por el doble del ángulo, ¿no? Ajá. Sí, porque Pero, pues de todas maneras va a rotar lo mismo, ¿no? Entonces ajá, no afecta. exactamente. O sea, es la misma, digamos que es la misma composición. Estas dos es la misma composición que estas dos, ¿no? Porque estás componiendo esta reflexión por esta de aquí, que también es la misma rotación que esta, ¿no? Ok. Pues solo que moví las rectas. O sea, lo único que hice fue cambiar las rectas que me definen la rotación. Ajá, pero pues siguen en el mismo punto P, eso es lo importante, ¿no? Ajá, siguen en el mismo punto P, tienen el mismo ángulo y además, digamos, están en la misma dirección, ¿no? O sea, también, o sea, el ángulo teta está, digamos, en dirección de... Así no cambia su orientación. Exactamente, sí, exacto. Sí, porque si cambia la orientación, entonces estoy rotando, pero para el otro lado. Ah, ok, ok. Ok, bueno, entonces ahora estamos en este caso de acá. Ahora estamos en este caso de aquí. Entonces aquí, a ver, voy a volver a escribirlo. Aquí estoy, digamos, viendo esta composición de tres reflexiones, ¿no? Rn compuesto con Rm prima compuesto con Rl prima, ¿no? Entonces, a ver, ahora me voy a fijar en estas dos reflexiones, ¿no? Rm prima, reflejar sobre m prima y luego sobre n, ¿no? Entonces, a ver, ¿esa qué isometría es? Reflejar sobre m prima y luego sobre l y luego sobre n. Como m prima y n son rectas que se cortan en q, haciendo un ángulo recto, entonces, ¿qué isometría tendría que ser esa? ¿Era una rotación? Es una rotación alrededor de Q, ¿no? Ajá, ¿Por cuánto? por no, bueno, por pi medios. Por pi. Pues por el doble del ángulo, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, sí, por pi. Ajá, entonces, a ver, ajá, exacto. Entonces, esta cosa de aquí es una rotación alrededor de Q por el doble del ángulo recto, o sea, eso sería por pi. Y además, otra vez, cualquier pareja de rectas que se corten en Q que sean ortogonales van a definir la misma rotación, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, cualquier pareja de rectas que se corten en Q van a definir la misma rotación que está definiendo esta composición de dos reflexiones, ¿no? Eso ya lo hemos utilizado. Entonces, ahora vamos a alejarnos un poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar una pareja de rectas que se van a cortar en Q, que van a ser ortogonales, de forma que N', digamos, va a ser ortogonal a L'. Entonces, a ver, vamos a hacer el dibujo. Entonces, digamos, este es el dibujo 1. Luego lo transformamos en este caso y ahora va el tercer dibujo, ¿no?
Entonces, a ver, este punto de aquí va a seguir siendo Q. Estos van a ser perpendiculares. Esta recta va a ser N', esta va a ser MB' y esta va a ser L'. Entonces, ¿sí vieron qué pasó, digamos, de este dibujo a este? O sea, lo que hice fue agarrar dos rectas. O sea, tengo que la recta N y la recta M', como se intersectan en este punto de aquí, definen una rotación alrededor del punto Q. Entonces, cualquier pareja de rectas que se corten en Q y que, digamos, sean perpendiculares, porque estas dos son perpendiculares, van a definir la misma rotación. Entonces, voy a tomar, pues, una pareja de rectas N' y MB', de tal forma que N' sea ortogonal a L', ¿no? Eso es lo que estoy agarrando. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces con esas rectas creamos como otras rectas de tal manera que hacen la misma isometría, pero las nuevas rectas ya son más sencillas y conocidas. Exactamente, sí, sí. O sea, exacto. Entonces, o sea, justo con las propiedades, yo me llevé este caso, digamos, el caso uno a este de aquí, ¿no? Con las propiedades que yo había visto de las rotaciones. Y en este caso, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta composición de tres reflexiones, Rn compuesto con Rm compuesto con Rl, es igual a Rn' compuesto con Rm biprima compuesto con RL'. O sea, tenemos finalmente esta igualdad, ¿no? Pero a ver, vamos a poner atención. O sea, sobre. Ajá, reflejar sobre L'. A ver, esta composición de dos reflexiones, estas dos, es reflejar sobre L' y luego sobre M biprima, ¿no? Pero por cómo las construí, L' y M biprima son paralelas, porque las dos son ortogonales a N'. ¿Sí? Pues esto de aquí es una traslación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Y finalmente, Rn es una reflexión sobre una recta que es ortogonal a las dos que definen la traslación, ¿no? O sea, las amarillas, la reflexión sobre las amarillas define una traslación ¿en qué dirección? Pues en la dirección ortogonal a ellas mismas. Y luego reflejar sobre n, pues es reflejar en una recta que es ortogonal a la dirección digo, que es paralela a la dirección en la que estoy trasladando. Y esa es la definición de una traslación espejo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta cosa de aquí es una traslación espejo. ¿Preguntas? por mi parte creo que no. ¿Los demás qué dicen? Todo bien. Bueno, ok. Entonces ya tenemos todos los casos posibles, ¿no? Todos los casos posibles de isometrías de plano. Entonces, a ver, vamos a la siguiente página. Entonces ya podemos, digamos, enunciar el teorema de clasificación.
Teorema de clasificación de isometrías. Entonces, a ver, si F es una isometría del plano, entonces hay dos opciones nada más. Entonces, entonces tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, más bien tres opciones, ¿no? Bueno, a ver si lo voy a dejar así. Tenemos dos opciones. Uno, si F preserva orientación. Si F preserva orientación, entonces es una composición de dos reflexiones y esa tiene que ser a fuerzas una traslación o una rotación, ¿no? Entonces, F es una rotación o una traslación. Ok. Dos, si F no preserva orientación, si F no es orientable, entonces F es una traslación espejo. Entonces, bueno, o sea, F es o una reflexión o una composición de tres reflexiones. Y yo ya vi que las reflexiones las puedo incluir dentro de las traslaciones espejo. Entonces, solamente tengo dos OPAs. Si preservo orientación, es una traslación o una rotación. Y si no preserva orientación, entonces es una traslación espejo, que ya vimos que ahí adentro quedan englobadas las isometrías, las reflexiones, ¿no? Entonces, bien, bueno, pues con esto ya terminamos el capítulo 2 de isometrías del plano. Bueno, ¿hay preguntas de esto? No. Bueno, Sí, sí, bueno, a ver, dime. la orientación tenía que ver con el número de reflexiones, ¿no? O de Ajá, isometrías. No, era de reflexiones, ¿no? sí, ajá, sí, sí. O sea, o sea, probamos que cualquier isometría es composición de reflexiones, de a lo más tres. Ya Ajá, definí sí, sí, las, sí, sí. las orientables como las que eran una composición de una cantidad par de reflexiones. Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues, tiene que ser solamente composición de dos reflexiones. Ok, ok. Entonces, si es par, de dos reflexiones, sí es cierto. Entonces, si son seis reflexiones, no, ajá, sí, 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 son seis reflexiones, entonces al final serían dos reflexiones. Sí, sí, Ok, ok. sí, exacto. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Preguntas o algo así? No, bueno, ok. Entonces, bueno, a ver, unos 10 minutos antes de que acabe la clase, entonces vamos a discutir cuándo sería el primer examen. Por lo mientras, vamos a continuar, digamos, ya con el capítulo 3, que sería de inversión y transformaciones de medios. Ok, bien. Entonces, a ver, inversión circular. Entonces, a ver, ¿quién de aquí ha llevado geometría moderna? ¿Alguien dígame?
¿Quién de los que está aquí conectados estudió mate o está estudiando mate? Yo. Yo Ok, ¿y ustedes dos ya llevaron geometría moderna? la estoy llevando. Ah, ok. ¿Y tú, Carlos? Omar. Ya la llevé, pero todavía no la paso. Ok. Bueno, ¿vieron inversión circular ahí? Con lo que llevamos hasta ahorita, no. Ya. ¿Tú, Carlos, habías llevado algo de inversión? No. Ah, ok. Entonces, me imagino que es algo nuevo para casi todos. Entonces, bueno. A ver, entonces, vamos a platicar un poco qué es esto de la inversión circular. Entonces, la inversión circular va a ser una especie, va a ser como una especie de reflexión, pero sobre circunferencias. O sea, así como podemos reflejar sobre cualquier línea recta, nosotros vamos a definir una operación en el plano que va a ser equivalente a reflejar a una reflexión, pero en lugar de hacerlo sobre una recta, va a ser sobre una circunferencia. Entonces, a ver, vamos a empezar definiendo qué es la inversión circular, ¿no? Entonces, a ver, primero voy a hacer el dibujo primero y luego ya escribo la definición así formal, ¿no? Pues a ver, supongamos que yo tengo una circunferencia que le voy a poner gamma, ¿no? Y tiene centro, no, déjenme ver las notas para... Ajá, tiene centro en Q. Este es el centro, ¿no? De la circunferencia. Y ahora yo me voy a tomar un punto P, ¿no? Donde sea, un punto P en el plano complejo, P. Entonces, el inverso de P, a ver, a la circunferencia lo voy a poner K, nada más para ser consistente con la notación que tengo aquí. La circunferencia se llama K, el centro es Q, y el punto que yo quiero reflejar con respecto de la circunferencia K es P, ¿no? Entonces, a ver, el inverso de P, el inverso de P con respecto, a ver, luego escribir abajo mejor. El inverso de P con respecto de la circunferencia K será un punto que digamos le voy a llamar generalmente P, pero con un gorrito así. O sea, yo tengo P y el inverso de P con respecto de la circunferencia va a ser P gorrito, ¿no? P hat, digamos. Será un punto P hat que satisface dos cosas, ¿no? Que satisface dos cosas. Una es que, a ver, P hat, digamos, P gorrito, vive en el segmento vive en el segmento P. Ya sé cómo lo voy a poner. P hat es un múltiplo escalar positivo de P menos Q de este complejo, ¿no? O sea, a ver, el vector P menos Q es esta flechita de aquí, ¿no?
Entonces, el inverso va a ser un múltiplo escalar positivo de ese vector, ¿no? O sea, ese vector solamente lo voy a estirar o encoger. No lo voy a cambiar de dirección porque estoy pidiendo que el múltiplo sea positivo. O sea, la flechita no va a apuntar para atrás, ¿no? Solo va a apuntar para la misma dirección que apunta ya, pero solamente va a ser más grande o más pequeño. Entonces, es un múltiplo escalar positivo de ese punto de P menos Q. Y 2, el módulo de Q menos P multiplicado por el módulo de Q menos P hat, o sea, menos el inverso, digamos, es igual a el radio al cuadrado de la circunferencia. A ver, bueno, aquí me quedó bastante feo el dibujo. Pero bueno, a ver, supongamos que... Ajá. Entonces, la circunferencia, digamos, tiene radio R. Y lo que va a pasar es lo siguiente. O sea, aquí tengo P. Esto es P, ¿no? Y el inverso de P va a vivir en ese segmento que yo dibujé de la línea roja, porque ya puse que es un múltiplo escalar positivo de este vector de aquí. Y además, digamos, este de aquí le voy a poner P gorro, ¿no? Suponiendo que este es el inverso de P, se tiene que cumplir que esta distancia, la distancia de Q a P multiplicada por la distancia de Q al inverso de P, o sea, P gorro, me tiene que dar el radio de la circunferencia al cuadrado. Entonces, tienen que pasar esas dos condiciones para poder decir que P gorrito es el inverso de P con respecto de la circunferencia. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta con la definición? No, pero no veo por qué es al cuadrado. ¿Por qué es al cuadrado? Ajá. ¿Por qué no? O sea, Ok. sí entendí la definición, pero no sé por qué es al cuadrado. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que algo que pasaba en las reflexiones es que los puntos de la recta sobre la que reflejabas se quedaba fijo, ¿no? Bajo la reflexión. Si la distancia se queda... Ah, sí, ok, ya, sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que pase lo mismo, pero con los puntos de la circunferencia, o sea, yo empecé diciendo que lo que yo quería era como definir una equivalencia entre la reflexión, o sea, como una operación equivalente a la reflexión, pero sobre circunferencias. Si yo quiero que los puntos de las circunferencias se queden fijos, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el inverso de este punto de aquí, que lo voy a poner, no sé, Z, tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que el producto de la distancia de Q a Z por Q a Z me tiene que dar una constante, ¿no? Que tendría que ser el cuadrado del radio. ¿Sí, Jennifer? Sí, creo que ya. Ajá, o sea, si bajo la definición es de que me tiene que dar R cuadrada, entonces para que el inverso de Z sea el mismo, o sea, el producto, digamos, de esta distancia de aquí a aquí, que es R, con la distancia de aquí a aquí, de Q al inverso de Z, que también es R, me tiene que dar una constante, pero esa constante en ese caso es R cuadrada. Entonces, para que los puntos se queden fijos, digamos, para que los puntos de la circunferencia se queden fijos bajo la inversión, entonces esa constante forzosamente tiene que ser R cuadrada. Ok.
Porque fíjate, no había pensado en eso, pero sí tiene sentido. Bueno, ok. Profe, Eu. pero eso no implica que el módulo de QAP y de QAP circunflejo son iguales, ¿no? Entonces no podría ser un escalar mayor, o sea, no podría extender, P circunflejo no podría estar fuera de la circunferencia, ¿o sí? Ah, no, sí, sí, de hecho sí tiene que estar fuera de la circunferencia porque, ajá, a ver, vamos a hacer un dibujo. Pues aquí tengo mi circunferencia, aquí tengo Q, el centro, y aquí tengo P, ¿no? Entonces, a ver, la distancia, digo, si el radio de la circunferencia es R, la distancia de Q a P en este caso que P está dentro de la circunferencia es menor que R, ¿no? Ok, sí, ya vi. Entonces, sí, entonces para que el producto de este módulo con el módulo ajá, o sea, para que el producto de esta distancia con esta distancia me dé el radio al cuadrado, Tiene que ser más entonces grande. forzosamente la distancia de aquí a acá, o sea, la distancia de Q a P gorro, tiene que ser a fuerzas mayor que R, ¿no? Sí, listo. Bien. Entonces nada más, tengo una pregunta siempre me hago bolas con eso, pero a ver si ustedes me pueden ayudar. O sea, yo tengo, ok, entonces, a ver, tengo aquí el centro Q y esto es P. Entonces, este vector de aquí es P menos Q o Q menos P. P menos Q, ¿no? Yo sí lo puse, ¿no? Yo puse que era P menos Q. Ujú, sí, yo puse que era P menos Q, pero me parece que en las notas lo puse al revés. Bueno, es que siempre me hago bolas con eso. Pero bueno, no se vayan a hacer bolas. Tengo una pregunta. Ajá, Dijo que era la distancia de P menos Q al cuadrado, ¿no? ¿cómo? Que era Ah, la... Ajá. O a sea, que ver, era aquí. esa distancia al cuadrado, ¿no? Lo que era P gorrito. P gorrito, o sea, P gorrito tiene que cumplir esta propiedad de aquí, que ya quedó un poco sucia, lo vuelvo a escribir. Ujú. O sea, vive en la recta de P menos Q o Q menos P. Y con distancia, digamos, al cuadrado, ¿no? No, o sea, lo que tiene que pasar es que el producto de Q, de la distancia de Q a P, es el producto de la distancia de Q a P multiplicada por la distancia de Q a P gorrito, tiene que ser igual a R cuadrado, eso es lo que tiene que pasar. Ok, ok, ok. Eso es lo que tiene que pasar, o sea que, ajá, sí, justo, o sea que esta distancia multiplicada por esta distancia me tiene que dar el radio al cuadrado. O sea, digamos, ese producto siempre es una constante y esa constante es el radio al cuadrado. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Bueno, entonces, a ver, ahora, a ver, si yo tengo, digamos, a calcular una regla de correspondencia para, para una circunferencia y una circunferencia arbitraria con radio R y centro en Q. O sea, si yo te doy una circunferencia arbitraria en el plano complejo, con centro en Q y radio R, encontrar una expresión, digamos, algebraica para poder calcular el inverso. Ok, entonces, a ver, a ver si no me hago bolas por este detalle que les comenté del Q menos P o P menos Q, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí tengo Q, aquí tengo P,
Luego me voy a fijar en el segmento este. Entonces, a ver, vamos a deducir cuál sería la expresión para el inverso de un punto con respecto a una circunferencia. Muy bien, entonces, a ver, aquí yo ya supongamos que yo ya aquí tengo supongamos que yo ya tengo lo que quiero, ¿no? Tengo la circunferencia K con radio R, tengo un punto P y tengo su inverso, ¿no? Supongamos que yo ya lo tengo. Y suponiendo que yo ya lo tengo, voy a, digamos, saber de qué manera tendría que ser la regla de correspondencia. Entonces, a ver, la primera afirmación que yo quisiera decir es que el vector, a ver, el vector Q menos P, que es este vector de aquí, entonces el argumento del vector Q menos P es el mismo que el argumento del complejo Q menos P gorrito, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Como este vector y el vector Q menos P gorrito es este de aquí, los dos, digamos, son paralelos, tienen la misma inclinación, pues entonces los argumentos son iguales, ¿no? Sí. Sí. Ok, bien. Ahora, ¿qué pasa? Ujú. A ver, nada más para no hacerme bolas, en lugar de Q le voy a poner Z al puntito este. Entonces esto es Z y esto es Z gorrito. Entonces, aquí es Z y aquí es Z gorrito. O sea, la misma afirmación, solo que le cambié el nombre, ¿no? Al punto. Ahora, lo siguiente es que, a ver, ahora, entonces, el argumento de Z, el argumento, digamos, el argumento de Q menos Z gorrito conjugado, pues es igual a menos el argumento de Q menos Z, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Gorrito. O sea, cuando tú conjugas, pues reflejas sobre el eje real y te queda que el ángulo tiene la misma magnitud, pero con la orientación opuesta, ¿no? O sea, ahora en lugar de fijarme en el argumento de voy a fijar en el argumento de su conjugado, que sería algo así, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, ok. Ok, bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo multiplico. Ok, bien. Ok, ok, ok. Entonces ahora, si yo multiplico, por definición, yo ya sé que si yo multiplico, digamos, es que no sé dónde escribirlo, lo voy a escribir aquí. Por definición de inversión, yo sé que si yo multiplico eh, el módulo de Q menos Z por el módulo de Q conjugado menos Z gorro, ¿eso cuánto me va a dar?
A ver, a lo mejor me estoy saltando un paso. Entonces, a ver, el módulo de Q menos Z multiplicado por el módulo de Q menos Z gorro, por definición de inverso, ¿eso cuánto me tiene que dar? O sea, lo que yo dije hace rato es, ¿eh? Eso era R cuadrado. R cuadrada, ¿no? O sea, la distancia de Q a Z multiplicada por la distancia de Q a Z gorrito era el radio al cuadrado, ¿no? Sí, Ok, pero el módulo de Q menos Z es igual al módulo de su conjugado, ¿no? Entonces, esto se sigue cumpliendo, ¿no? O sea, porque el módulo de Q menos Z es igual al módulo de Q menos Z conjugado. ¿Sí estamos? Sí, Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el producto de estos dos complejos, o sea, el producto de Q menos Z multiplicado por Q conjugado menos Z gorrito conjugado, estos dos complejos, digamos, tienen, a ver si me creen, o sea, el producto de esos dos complejos tiene módulo, ¿qué módulo tiene? R cuadrada, ¿no? Porque multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar ángulos. Entonces, el producto de estos dos complejos, su módulo es el producto de los módulos que ya vimos aquí arriba, que es R cuadrada, ¿no? ¿Sí? sí. Sí. Ok, entonces el producto de esos dos complejos tiene módulo R cuadrada. ¿Y qué argumento tiene? ¿Alguien tiene una idea de qué argumento tiene? Acuérdense que el multiplicar complejos es multiplicar módulos y sumar argumentos. Y por esta propiedad de aquí, por esta propiedad que yo puse aquí al principio, el argumento de este es menos el argumento de este, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ajá. Ok, Entonces sí. tiene argumento cero. Ajá. Sí, porque se restan los ángulos, ok. Exacto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, en otras palabras, digamos, por lo tanto, yo tengo que Q menos Z multiplicado por Q conjugado menos Z gorrito conjugado es igual al número real R cuadrada, ¿no? O sea, Sí. como tiene argumento cero, tiene que ser a fuerzas un real positivo. Y además, como el producto de los módulos tiene que ser R cuadrada, pues entonces no queda de otra más que este producto sea R cuadrada. Bien. Ok. Entonces, bueno, ya una vez viendo esto, yo puedo conjugar esta expresión, ¿no? Lo puedo sacar el conjugado a esta expresión de aquí. O sea, a ver, ya una vez que tengo esto, yo lo que quisiera hacer es despejar Z gorrito, ¿no? Si yo despejo Z gorrito, ya puedo encontrar. Si yo puedo expresar Z gorrito, entonces yo ya podría expresar a Z gorrito en términos de Q, Z y R cuadrada, ¿no? Pero yo quiero Z gorrito, yo no quiero Z gorrito conjugado. Entonces tengo que quitarle ese conjugado. ¿Cómo se lo quito? Pues conjugando. Entonces, esa igualdad implica que Q menos Z conjugado por Q menos Z gorrito es igual a R cuadrada. O sea, a ver, creo que me fui unos instantes, ¿no? Entonces, a ver, Sí. si yo saco el conjugado a esta expresión, aquí tengo Q menos Z conjugado, ¿no? Que es lo que está aquí.
Y luego aquí tendría el doble conjugado, que es este de aquí, ¿no? O sea, tendría Q doble conjugado menos Z gorrito doble conjugado, pero el doble conjugado es como no hacerle nada. Y este, como es un número real, pues el conjugado lo deja igual, ¿no? Entonces obtengo esta expresión de aquí. Y entonces aquí ya simplemente despejando Z gorrito, tengo que Z gorrito es igual a R cuadrada entre Z conjugado menos Q conjugado más Q. Y ya tengo la expresión. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, a ver, lo que tendría que hacer es desarrollo esta multiplicación y luego despejo el Z gorrito y obtengo ya esta expresión de aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí. Bien, ok. Entonces ya tengo la expresión, la expresión para calcular el inverso de un punto con respecto a cualquier circunferencia de radio R y centro en Q, ¿no? Entonces, a ver, pues ya lo voy a escribir ya como una definición. Profe, ¿no tendría que ser menos R? Menos R. No, pues no, a ver, según yo no, a ver, vamos a hacerlo. A ver. A ver, entonces vamos a despejar de allá arriba, ¿no? De aquí. Entonces, ¿qué tengo? Que Q conjugado multiplicado por Q menos Z gorro menos Z por Q multiplicado por Z gorrano. Lo hice al revés, perdón. Perdón. Entonces, a ver, tengo Q por Q conjugado menos Z conjugado. Menos Z gorrito. Ah, ya entendí. Entendí tu. Sí, 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 porque al final le quitas esa cosa, ¿no? Ujú. Es que, a ver, déjame ver. Sí, ya entendí por qué dices que es menos Z. Lo que pasa es que, a ver, déjame ver en qué punto puedo corregir lo que pasó. Ta, 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 ta. A ver, lo que pasa es que, a ver, si ¿se acuerdan que al principio les dije que en las notas aparecía en lugar de Q menos Z, Z menos Q? Sí. Ajá, entonces ese es el problema. Ese es el problema que está viendo, que como en las notas aparece Z menos Q, entonces cuando estoy haciendo esta cuenta, o sea, cuando estoy haciendo esta cuenta de aquí, a la hora de despejar Z gorro, pues como el Z gorro está del lado izquierdo, no tiene signo menos. Pero la expresión sí es esa, o sea, la expresión para el inverso sí es esta. Entonces, es que aquí ya se me hizo un revoltijo. Pero a ver, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces, que miren, a ver, la razón por la que sí es así es porque Q, el módulo de Q menos Z es igual
al módulo de Z menos Q, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ok, ok, ajá. Y además, entonces, ajá, entonces, o sea, lo que tengo que concluir es lo siguiente. Es que, a ver, voy a, ¿cómo le hago para, no, para poder escribir bien? Es que ya ocupé demasiado espacio aquí. Bueno, ya, bueno, a ver, lo voy a borrar. Y, bueno, ni modo. Hubiera cambiado de página nada más. Entonces, a ver, como yo lo tenía, es así, ¿no? El módulo de Q menos Z multiplicado por el módulo de Q menos Z gorro es igual a R cuadrada, ¿no? Eso es lo que yo tenía. Pero esto es lo mismo, conjugado lo voy a poner, ¿no? De una vez. Pero esto es lo mismo que el módulo de Z menos Q, o sea, esa igualdad, digamos, implica la de aquí. Z menos Q multiplicado por el módulo de Z gorrito conjugado menos Q conjugado, ¿no? Eso sigue siendo R cuadrada. Y ahora, otra cosa es que el argumento, o sea, el argumento de Z menos Q, hace rato vi, yo, bueno, lo vi al revés, ¿no? Que el de Q menos Z, pero bueno, a ver, el argumento de Z menos Q es igual, no, perdón, el argumento de Z gorrito menos Q conjugados, estos, es igual a menos el argumento de Z menos Q, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿sí o no? Sí. Va. Y ya. Entonces, de estas dos propiedades puedo concluir lo que concluí hace rato, ¿no? Que Z gorrito conjugado menos Q por Z menos Q es igual a R cuadrada. El producto de esos dos complejos sigue siendo R cuadrada. Y ahora sí, ya despejando, o sea, bueno, conjugando y despejando el Z gorrito, obtengo que Z gorrito es igual a R cuadrada entre Z menos Q conjugado más Q. Sí, qué bueno que hiciste esa observación, Paul, porque como yo lo tenía el despeje, no me quedaba de esa forma. Ok, gracias. Bien. Bueno, pues ya son las 9. Entonces, a ver, ¿cuándo hacemos su examen? O sea, la última tarea de este capítulo la entregan el viernes, ¿no? El 13, digamos, de noviembre. ¿Les parece bien que sea la próxima semana? Yo creo que sí. Sí. Ok, pues ya tres dijeron que sí. ¿Qué día? El 20 no hay clases, ¿no? Bueno, yo me imagino que el 20 de noviembre no hay clases porque es día festivo. Entonces tendrá que ser del 16 al 19. ¿Qué día quieren? ¿El 19? El 19 estaría bien para mí. Ok, ¿los demás qué opinan? Sí. Está bien. Jennifer, ¿tú qué opinas? ¿Sí el 19 está bien? Sí. Bueno, pues ya quedó. El 19 de noviembre
Yo supongo que se pueden programar exámenes en Classroom, la verdad no he visto. Pero bueno, ya encontraré una forma de hacer la dinámica. Y pues yo pienso que el examen durará tal vez máximo 2 horas. No planeo que esté muy difícil. Y